El Blessed are Evangelio those de who hunger María. and thirst for righteousness, for they will be filled. El Evangelio de María. Let us lift our Hay hearts in lugares en prayer. el mundo May donde peace el and tiempo hope guide parece us. haberse detenido. The words No of the porque prophets are nada being ocurra en fulfilled. ellos, This is the sino dawn porque new lo que era. ocurre de otra manera. El Alto Egipto es uno de esos lugares, una región de acantilados de piedra caliza que emergen del desierto como muros naturales. De valles silenciosos donde el viento lleva el polvo de siglos. De una luz que en ciertas horas del día parece antigua, como si viniera de otro tiempo. En diciembre de 1945, en una zona llamada Jabal al-Tarif, cerca de la ciudad de Nag Hammadi, un campesino llamado Muhammad Ali al-Saman estaba cavando el suelo en busca de abono natural. Junto a la base de un acantilado, su azada golpeó algo duro. No era una piedra más. Era una vasija de terracota, sellada, de algo más de medio metro de altura. Muhammad Ali dudó antes de abrirla. Existe el relato de que temió que pudiera contener un jinn, un espíritu atrapado. Pero también que esperaba encontrar oro. No encontró ni lo uno ni lo otro. Dentro había libros, 13 códices de papiro, encuadernados en cuero. Páginas escritas en copto, una lengua derivada del antiguo egipcio, que en aquellos siglos fue también la lengua de los primeros cristianos de Egipto. El campesino y sus hermanos los llevaron a casa. Parte del material fue quemado accidentalmente. Parte fue vendido. Parte circuló por el mercado negro de antigüedades egipcias hasta que, con el tiempo, el conjunto llegó a manos de investigadores y fue reconocido por lo que era. Una biblioteca. Una biblioteca enterrada en algún momento del siglo IV o V de nuestra era. The words of the prophets are being Conservada, fulfilled. casi intacta, This is the dawn durante new más de era. 1500 años bajo la arena del desierto. Hoy se conoce como la Biblioteca de Nag Hammadi y contiene algunos de los textos más significativos y más debatidos del mundo antiguo. Pero antes de hablar de lo que se encontró allí, es necesario hablar de lo que no estaba allí. Porque el Evangelio de María no forma parte de la Biblioteca de Nag Hammadi. Su historia es distinta. Y en cierto sentido, aún más fragmentaria. El Evangelio de María llegó al conocimiento moderno de manera discreta, casi silenciosa. En 1896, un anticuario alemán llamado Karl Reinhardt adquirió en el Cairo un manuscrito de papiro. No se sabe con certeza cómo llegó a sus manos, ni de dónde provenía originalmente. Solo se sabe que Reinhardt lo compró y lo llevó a Berlín, donde ingresó a los fondos del Museo Egipcio. El manuscrito en cuestión contenía varios textos en copto. Entre ellos, uno que comenzaba con las palabras de una enseñanza atribuida a María. No se especificaba explícitamente de qué María se trataba, aunque el contexto interno del texto la identificaba claramente con María Magdalena, una de las figuras más cercanas a Jesús según los evangelios canónicos. El documento se conoce hoy como el Papiro de Berlín 8502, y en él, el texto del Evangelio de María ocupa las páginas 7 a 19 del códice. O más bien, ocupaba, porque las páginas 1 a 6 y las páginas 11 a 14 están ausentes. Perdidas. No se sabe cuándo ni cómo desaparecieron. Lo que quedó es, por tanto, un texto que comienza a mitad de algo. Como si abrieras un libro y las primeras páginas ya no estuvieran. Como si la historia empezara en la mitad de una frase, en medio de una conversación
que ya lleva un tiempo desarrollándose. El investigador que encontró el documento a finales del siglo XIX lo reconoció como algo significativo, pero la publicación se retrasó décadas, primero por dificultades burocráticas, luego por las guerras. El texto no fue publicado formalmente hasta 1955. Y para entonces, el mundo ya sabía de Nag Hammadi. Porque en 1945, ese campesino egipcio había abierto una vasija en el desierto, y todo había cambiado. La historia del Evangelio de María tiene, sin embargo, otros capítulos. A lo largo del siglo XX, fueron identificados dos fragmentos adicionales del mismo texto, esta vez en griego, la lengua original, en la que probablemente fue escrito antes de ser traducido al copto. Uno de esos fragmentos, conocido como el papiro Rylands 463, fue hallado en Oxford. El otro, el papiro Oxyrhynchus 3525, también en inglés. Ambos son pequeños, fragmentarios. Solo confirman parcialmente lo que el texto copto ya decía. En total, el Evangelio de María existe en el mundo moderno como 3 fragmentos incompletos, escritos en 2 lenguas distintas, provenientes de lugares diferentes, separados por siglos de silencio. No hay 2 versiones completas. No hay un manuscrito íntegro. Solo piezas. Fragmentos de algo que alguna vez fue un texto entero. Para comprender el Evangelio de María, es necesario conocer el mundo en que fue escrito. O al menos, imaginar ese mundo. Los primeros siglos del cristianismo no fueron un período de unanimidad. Fueron, más bien, un período de extraordinaria diversidad. De comunidades dispersas por el Mediterráneo y el Oriente Próximo, cada una con sus propias interpretaciones, sus propias tradiciones, sus propios textos. En Alejandría, en Antioquía, en Roma, en Edesa, en Cartago. Grupos muy distintos leían textos distintos, interpretaban la figura de Jesús de maneras distintas, y entendían de manera distinta cuál era el mensaje central de lo que estaban viviendo. Algunos de esos grupos son conocidos hoy con el nombre de gnósticos. La palabra viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Pero no un conocimiento académico, ni una erudición acumulada, sino un conocimiento interior. Una comprensión directa de la propia naturaleza y del lugar del ser humano en el cosmos. Para estos grupos la salvación no dependía únicamente de la fe o de la observancia de una ley. Dependía sobre todo de un despertar. De una comprensión de quién se es en realidad, más allá de las apariencias del mundo material. Es en este contexto donde emerge el Evangelio de María. Un texto que no busca establecer dogmas, que no organiza su contenido en normas o mandamientos, que en cambio presenta una conversación, una serie de enseñanzas transmitidas no ante una multitud, sino en un espacio íntimo, casi privado, y que sitúa en el centro de esas enseñanzas no a uno de los discípulos más conocidos, sino a una mujer. Esto no era necesariamente extraordinario en todos los grupos del período. En algunas comunidades del primer y segundo siglo, las mujeres ocupaban roles de liderazgo, profecía y enseñanza. Pero en otras, el proceso de institucionalización de la Iglesia estaba creando estructuras jerárquicas en las que esos roles se reducían o desaparecían. El Evangelio de María parece haber emergido de un contexto en el que esa tensión ya existía, en el que la pregunta de quién puede enseñar y a quién y con qué autoridad ya estaba sobre la mesa.
El texto comienza, como ya dijimos, en medio de algo. Las primeras páginas faltan. No sabemos qué contenían. Lo que encontramos en el punto donde el manuscrito de Berlín comienza es una escena. Un momento posterior a la ausencia de Jesús. Los discípulos están reunidos, pero no en el ambiente seguro de una comunidad consolidada. Hay algo más frágil en ese momento. Hay preguntas sin resolver. Hay miedo. El texto hace explícita esa incertidumbre. Los discípulos lloran. Se preguntan cómo seguir. Temen que les ocurra lo mismo que le ocurrió a su maestro. Y el relato deja que esa angustia respire, que ocupe su espacio en la narración antes de continuar. Es un comienzo que no intenta esconder la dificultad, que no salta directamente a certezas consoladoras, que reconoce que hay un momento de oscuridad antes del amanecer. Y es en ese momento de oscuridad donde aparece María. No en un lugar aparte, no en un texto separado para ella sola, sino en el mismo espacio donde están todos los demás. Y lo que hace María en ese instante de incertidumbre compartida no es ofrecer consuelo vacío. No es repetir fórmulas que todos ya conocen. Lo que hace es tomar la palabra. Les dirige a los demás discípulos. Les habla de no llorar, de no dudar, de buscar dentro de sí la fortaleza que el Maestro les entregó. Y algo en sus palabras funciona. El texto dice que Pedro le pide que comparta las enseñanzas que el Salvador le había transmitido a ella, que les cuente lo que ellos no conocían. Y aquí comienza el corazón del texto, o al menos lo que queda de él. Porque lo que María comparte no es una narración de eventos externos. No cuenta batallas ni milagros visibles desde fuera. Lo que describe es algo radicalmente distinto. Una visión. Un encuentro interior que tuvo con el Salvador, en el que él le preguntó cómo veía las visiones. Si las veía con el alma, o con el espíritu, o con la mente. Es una pregunta que a primera vista puede parecer técnica o abstracta. Pero en el contexto de la espiritualidad de la época era profundamente significativa. Estaba preguntando por el modo en que se accede a la realidad más profunda, por el instrumento del conocimiento interior. Y la respuesta que el texto atribuye a María es reveladora. La mente, dice, es el lugar donde ocurre la visión, no el ojo físico, no el oído externo, sino algo más sutil, pero las páginas que siguen a este intercambio son precisamente las que faltan. Las páginas 11 a 14 del manuscrito de Berlín no existen. Se perdieron. Y lo que se perdió en esas páginas era probablemente la parte central de las enseñanzas que María transmitía. El núcleo de lo que el texto quería decir. Lo que encontramos cuando el texto se retoma es ya el relato del alma en su viaje. Un viaje que no es espacial, en el sentido que solemos dar a esa palabra. No describe el alma moviéndose de un lugar geográfico a otro. Lo que describe son encuentros. Confrontaciones con fuerzas que el texto llama con nombres propios. La oscuridad, el deseo, la ignorancia. En cada uno de esos encuentros, el alma dialoga. No lucha con violencia. No escapa, sino que responde, que articula, que muestra de alguna manera que conoce su propia naturaleza y que por ese conocimiento puede avanzar. Es una imagen del camino espiritual que no depende de una gracia externa que desciende sobre el alma desde afuera, que depende, en cambio, de una comprensión que el alma ya porta en sí misma.
que solo necesita ser reconocida. Este fragmento del texto ha sido analizado por muchos estudiosos en relación con otras tradiciones gnósticas, especialmente con textos como el Libro de Tomás o el Evangelio de Tomás, también encontrados en Nag Hammadi, donde aparecen ideas similares sobre el conocimiento interior como camino de liberación. Pero el Evangelio de María tiene un matiz propio, porque aquí quien enseña estas ideas no es un discípulo anónimo, no es una voz sin nombre, es una mujer específica, con un nombre, con una historia, con una presencia en el relato que lo hace inseparable de la pregunta de quién tiene derecho a enseñar. Cuando María termina su relato, el texto no ofrece un momento de calma unificada. No todos quedan satisfechos. Andrés habla primero. Dice que no cree que el Salvador haya dicho esas cosas, que esas enseñanzas le parecen extrañas. Y luego habla Pedro. Pedro hace una pregunta que es en realidad una acusación velada. Pregunta si el Salvador habló realmente con una mujer en privado, sin que los demás lo supieran. Si prefirió a María por encima de ellos. La pregunta no cuestiona directamente el contenido de lo que María ha dicho. Cuestiona algo anterior, la legitimidad de que lo haya recibido. La posibilidad de que ella haya sido elegida para recibir algo que ellos no recibieron. Es un momento de una honestidad perturbadora, porque no se disimula. El texto no presenta a Pedro como un villano, ni a María como una víctima. Los presenta como dos figuras en tensión real, dentro de una comunidad que está tratando de entender qué es cierto y qué no, quién tiene autoridad y por qué. La respuesta de María a esta acusación es emocionalmente directa. El texto dice que lloró, que le preguntó a Pedro si realmente pensaba que ella había mentido sobre el Salvador, que había inventado aquello. Y Leví, el que aparece en el texto como Mateo en algunos análisis, toma la defensa de María. Le dice a Pedro que siempre fue impulsivo, que el Salvador la conocía bien, la amaba de manera distinta a como los amaba a ellos, y que su trabajo no era rechazar lo que ella recibió, sino salir al mundo a llevar el mensaje. El texto termina, según el manuscrito de Berlín, con los discípulos yendo a predicar. Pero lo que queda suspendido en el aire no es esa partida. Lo que queda suspendido es la pregunta. La pregunta que Pedro formuló sin resolver. La pregunta que el texto no responde directamente. ¿Puede una mujer ser fuente de enseñanza legítima? ¿Puede recibir algo que otros no recibieron? ¿Qué convierte una transmisión espiritual en válida? Para entender por qué el Evangelio de María no formó parte del canon cristiano que finalmente se consolidó, es necesario entender cómo se formó ese canon. El proceso fue largo. No fue una decisión única tomada en un momento específico. Fue un proceso que se extendió a lo largo de siglos, de debates, de cartas entre comunidades, de concilios, de listas de textos considerados autorizados o no. En el siglo II, figuras como Ireneo de Lyon ya estaban argumentando en contra de ciertos textos que consideraban erróneos o peligrosos. El siglo III vio más sistematización. Y en el año 367, Atanasio de Alejandría envió una carta pascual famosa en la historia de la teología, porque en ella listaba exactamente los 27 libros que hoy componen el Nuevo Testamento, declarándolos los únicos válidos. Pero ese proceso no ocurrió en el vacío. Ocurrió en paralelo con el proceso de institucionalización de la Iglesia, con la definición progresiva de jerarquías, de roles, de estructuras de autoridad.
y los textos que quedaron fuera del canon no eran necesariamente textos que nadie leyera. Muchos de ellos circularon ampliamente durante siglos. Muchos fueron copiados, transmitidos, discutidos, pero no fueron incluidos en la selección final. Las razones fueron múltiples y no siempre bien documentadas. Algunos textos fueron excluidos por considerarse doctrinalmente incompatibles con las posiciones que se estaban consolidando. Otros porque su autoría no podía verificarse con suficiente certeza. Otros, quizás, porque representaban voces o perspectivas que no encajaban bien con las estructuras de autoridad que se estaban construyendo. El Evangelio de María podría haber sido excluido por varias de esas razones a la vez. Lo que hace la biblioteca de Nag Hammadi tan significativa en este contexto es que preservó algunos de esos textos excluidos. Los conservó no como curiosidades marginales, sino como evidencia de que existió una diversidad real en el pensamiento cristiano primitivo. Que hubo preguntas que se formularon de maneras distintas. Que hubo respuestas que no se incorporaron a la versión que triunfó. Y que hubo personas, comunidades enteras, para quienes esas respuestas eran profundamente verdaderas. Hay otro nivel en el que el Evangelio de María resulta significativo, y es el nivel de la historia de la imagen de María Magdalena a lo largo de los siglos. En los evangelios canónicos, María Magdalena aparece en momentos cruciales. Es una de las mujeres que acompañó a Jesús durante su ministerio en Galilea. Es una de las que estuvo presente en la crucifixión. Y es la primera, según el relato del Evangelio de Juan, en encontrar la tumba vacía. La primera en recibir el anuncio de la resurrección. Esta presencia en momentos tan centrales le confería una importancia que el texto del Evangelio de María amplifica y desarrolla. Sin embargo, con el paso de los siglos, la figura de María Magdalena fue transformándose en la imaginación y en los sermones del mundo cristiano occidental. Una decisión pastoral del siglo VI, atribuida al Papa Gregorio I, identificó a María Magdalena con otros personajes femeninos del Nuevo Testamento, incluida la mujer que ungió los pies de Jesús con perfume y que algunos textos describen como una pecadora. Esta identificación no tiene base textual sólida, pero se propagó. Y durante siglos, la imagen de María Magdalena en Occidente fue la de una mujer redimida de una vida de pecado, más que la de una discípula central y transmisora de enseñanzas. El Evangelio de María presenta una imagen radicalmente distinta. Una María que no necesita ser redimida de nada, que ya está en un lugar de comprensión y de fuerza, que consuela a los demás cuando están perdidos, que recibió enseñanzas que otros no recibieron, que tiene que defender esa recepción frente a la duda y la resistencia. No se puede saber con certeza cuál de estas imágenes es históricamente más fiel a lo que fue realmente María de Magdala. Pero sí se puede observar que son imágenes radicalmente distintas, que hablan de concepciones distintas sobre quién puede saber, quién puede enseñar, quién puede ser fuente de autoridad espiritual. Y esa diferencia no es un detalle histórico menor. Es una diferencia que ha tenido consecuencias profundas y duraderas. Hay una idea en el Evangelio de María que aparece de manera recurrente a lo largo del texto y que merece ser contemplada con calma. Es la idea de que el conocimiento verdadero no viene de afuera. No depende de la acumulación de información externa.
no depende de la obediencia a una autoridad. No depende de la repetición de una fórmula aprendida. Viene de adentro, de una comprensión que ya está presente en el ser humano, esperando ser reconocida. Esta idea no era nueva en el mundo del siglo II. Aparecía también en ciertas corrientes del platonismo, en algunos desarrollos del pensamiento judío de la época, en textos budistas que circulaban por las rutas comerciales que conectaban Oriente con Occidente. Pero en el contexto del cristianismo primitivo tenía una carga particular, porque si el conocimiento más profundo es interior, entonces la relación entre el creyente y la verdad no pasa necesariamente por una institución. No requiere intermediarios indispensables. No depende, en última instancia, de ninguna estructura de poder. Esto podía ser liberador. Y también podía ser percibido como desestabilizador por quienes estaban construyendo esas estructuras. El Evangelio de María no hace esa declaración de manera confrontacional. No ataca ninguna institución. No llama a ninguna revolución. Simplemente enseña, con calma, con esa voz pausada que es característica del texto en su conjunto. Y deja que quien escucha extraiga sus propias conclusiones. Volvemos al desierto, porque hay algo profundamente significativo en el hecho de que textos como estos fueran conservados de la manera en que fueron conservados. Alguien los enterró. Alguien tomó esos libros, o quizás fue una comunidad entera, y los colocó dentro de una vasija de terracota, la selló y la depositó al pie de un acantilado en el Alto Egipto. No sabemos exactamente quién lo hizo ni cuándo. Los investigadores sugieren que fue en el siglo IV, posiblemente en relación con el proceso de canonización que estaba ocurriendo en ese período. Quizás alguien que sabía que esos textos serían prohibidos quiso preservarlos. Quizás fue un monje. Quizás una comunidad que estaba siendo presionada. Quizás alguien que simplemente no quería que esas palabras desaparecieran. Y el desierto los guardó, sin intención, sin conciencia, sin saber lo que contenían. Simplemente los guardó, con esa indiferencia monumental que tiene el desierto hacia todo lo humano. Y cuando, 15 siglos más tarde, un campesino los encontró por accidente, al buscar algo completamente distinto, los textos seguían ahí, esperando, si es que los textos pueden esperar. El Evangelio de María no estaba entre ellos. Llegó por otro camino, como ya hemos visto. Pero el descubrimiento de Nag Hammadi cambió el contexto en el que ese texto podía ser leído, porque de repente había un mundo alrededor de él. Otros textos, otras voces, otras comunidades que habían pensado de maneras similares. Ya no era solo un fragmento aislado, era parte de algo más amplio. Hay una pregunta que el Evangelio de María no responde, y que probablemente no pretendía responder. La pregunta de si María realmente recibió esas enseñanzas. La pregunta de si su visión fue real en el sentido que esa palabra puede tener. La pregunta de si Pedro tenía razón al dudar. El texto deja esa pregunta abierta, no la cierra. No ofrece una prueba. No presenta un argumento definitivo que resuelva la tensión. Solo muestra el conflicto. Y al mostrar el conflicto, hace algo más interesante que resolverlo. Nos invita a habitarlo, a preguntarnos nosotros mismos cómo reconocemos una enseñanza verdadera.
¿Qué convierte una experiencia interior en algo que merece ser transmitido? ¿Qué hace que una voz tenga autoridad sobre otra? Estas no son preguntas del siglo segundo, son preguntas de todos los tiempos. Y el Evangelio de María, con su tono pausado, con sus páginas perdidas, con su relato inconcluso, las formula con una claridad que no ha envejecido. Los textos que fueron enterrados en Nag Hammadi regresaron al mundo en el siglo XX. Y con ellos, de manera indirecta, regresó también el Evangelio de María, no como una amenaza para lo que existía, no como una refutación de las tradiciones que se habían consolidado durante siglos, sino como una ampliación, como un recordatorio de que la historia es siempre más rica, más variada, más compleja de lo que cualquier narración única puede capturar. Los investigadores que estudiaron estos textos no llegaron a conclusiones uniformes. Hay debates académicos que siguen abiertos sobre la datación de los manuscritos, sobre la relación entre los distintos fragmentos del Evangelio de María, sobre la naturaleza exacta del grupo o los grupos que lo utilizaban. Hay preguntas que la arqueología y la filología pueden responder solo en parte. Y hay preguntas que quizás no tengan respuesta en ese sentido técnico de la palabra. Pero lo que sí ha quedado claro, después de décadas de investigación, es que el mapa del cristianismo primitivo es mucho más grande de lo que se creía, que hubo más voces, más interpretaciones, más caminos, y que algunos de esos caminos no desaparecieron, sino que simplemente dejaron de ser transitados. Hay algo que no puede nombrarse sin nombrar también lo que falta. Las páginas perdidas del Evangelio de María son, en cierto sentido, parte del texto. Su ausencia es también significativa, porque donde debería estar el núcleo de las enseñanzas que María recibió, hay silencio. Hay un espacio en blanco en el papiro, un espacio que no puede ser llenado con ninguna certeza. Algunos estudiosos han intentado reconstruir ese silencio a partir de textos paralelos, a partir de ideas similares en otros escritos gnósticos, a partir de lo que el contexto sugiere que podría haber estado allí. Pero son suposiciones, hipótesis razonables quizás, pero hipótesis al fin. Y hay algo en esa imposibilidad de saber que resulta paradójicamente coherente con el mensaje del texto. Porque si el conocimiento verdadero es interior, si no depende de la transmisión externa, entonces quizás la ausencia de esas páginas no sea solo una pérdida, quizás sea también una invitación a buscar en otro lugar, en el único lugar donde el texto sugiere que puede encontrarse lo que realmente importa. El Evangelio de María fue escrito en algún momento entre el siglo I y el siglo II de nuestra era. Circuló en comunidades que lo encontraron significativo. Fue traducido al copto, fue copiado, y luego en algún punto quedó al margen. El manuscrito principal pasó siglos en algún lugar de Egipto, esperando en el silencio de lo desconocido, hasta que llegó a las manos de un anticuario alemán en el Cairo, a finales del siglo XIX. Y de ahí, lentamente, con todas las demoras y accidentes de la historia, llegó a los investigadores, a las bibliotecas, a las universidades, a los lectores, a nosotros, no como una revelación definitiva, no como la respuesta a las preguntas que plantea, sino como lo que siempre fue, un texto fragmentario, incompleto,
lleno de silencios, y profundamente vivo en esos silencios. El Evangelio de María no nos dice quién tenía razón en el debate entre Pedro y Leví. No nos dice si la visión de María fue real o no. No nos dice qué estaba en las páginas perdidas. Pero sí nos dice algo que no necesita ninguna página adicional para ser dicho. Que hubo una mujer que tomó la palabra en un momento de miedo colectivo, que ofreció lo que tenía, que fue cuestionada y que respondió con calma. Y que esa voz, aunque fue silenciada durante siglos, aunque quedó atrapada en fragmentos incompletos, aunque perdió sus páginas más importantes en algún momento que ya no podemos rastrear, sigue aquí